coreamnióticas de manera espontánea antes del inicio del trabajo de parto. Para algunos autores, por lo menos 2 horas antes del inicio del trabajo de parto, en una gestación posterior a las 22 semanas. ¿Está claro? Entonces, cuando estamos con la ruptura espontánea de las membranas coreamnióticas producidas antes del inicio del trabajo de parto, o incluso 2 horas antes del trabajo de parto, para algunos autores se define como ruptura prematura de membranas, en una gestación posterior a las 22 semanas. Doctor, ¿un RPM en las 20 semanas, 21? No, doctor, no, a esa edad gestacional no hay RPM, a partir de las 22 semanas, ¿sí? Para no olvidarnos, aborto 22, RPM 22. Listo, muy bien. El problema de la ruptura prematura de membranas es que eh, podemos tener serios problemas en cuanto a la disrupción abrupta o violenta, por decirlo así, de las membranas coreamnióticas. Como el bebé está dentro de la cavidad uterina, manejando una presión y un espacio en el cual el bebé está desarrollando, pues recordemos que si este cordón umbilical precede a la presentación fetal, pues podría terminar expulsando primero al cordón umbilical, lo que llamamos prolapso de cordón, y pues más la compresión de la cabeza comprometería seriamente la circulación fetal, pues al presionar el cordón umbilical estaría cortando el flujo de sangre de placenta feto. Sí, ese es uno de los problemas que trae el RPM. Y el otro problema es que mientras más tiempo estas membranas coreamnióticas estén rotas, pues los gérmenes que viven en el canal vaginal, que como siempre les dije, el canal vaginal tiene múltiples gérmenes, la microbiota propia de la vagina, pues hace de que estos gérmenes pues migren hacia la cavidad coreamniótica. Y ahí está el problema, porque si los gérmenes migran hacia el feto, pues terminan infectándolo. A eso se llama coriomnionitis, o sea, infección de las membranas coriónicas. Muy bien, entonces tenemos la ruptura prematura de membranas y la ruptura precoz. Doctor, ¿cuál es la diferencia? La ruptura prematura de membranas, dijimos, hasta 2 horas antes del trabajo de parto. Y la ruptura precoz de membranas que será durante el trabajo de parto en fase latente. A ver, ¿cómo es esto, doctor? Me ingresó una paciente con tos de dilatación por emergencia, está muy bien, tiene buena dinámica, y cuando la evalué que estaba con 2, rompió bolsas, rompió membranas. ¿Ese es un RPM, ruptura prematura de membranas? No, doctor. ¿Por qué? Porque ya estaba en trabajo de parto tu paciente, y en este caso durante la fase latente, se quiere decir con una dilatación en menos de 4 centímetros. ¿Sí? Repito, en una ruptura prematura de membrana se dice que es antes del trabajo de parto, o sea, no necesariamente hay contracciones, o 2 horas antes del trabajo de parto. Pero una ruptura precoz es aquella que se presenta durante el trabajo de parto, pero en fase latente. Y sabemos que una fase latente es cuando una paciente está en menos de 4 centímetros de dilatación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. La frecuencia se presenta con una frecuencia que varía entre el 4 y 18% de todos los partos y es causa del 50% del parto pretérmino. ¿Ven? 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 Una de las primeras causas. Doctor, ¿y por qué hay parto pretérmino por RPM? Pues como recuerdan que hace un ratito les dije, de que si se rompen las membranas coreamnióticas hay mayor síntesis de prostaglandinas. Y esta pues, síntesis de prostaglandinas pues genera más contracciones uterinas. ¿Me entienden? Y como se rompieron las membranas coreamnióticas, hubo pérdida de líquido y la cabeza fetal o el polo fetal que se presente genera mayor distensión y presión a nivel cervical, se va a producir mayor cantidad de prostaglandinas y conclusión, trabajo de parto, ¿no? Por eso es que una vez que se rompen las membranas, pues se desencadena el trabajo de parto. 50% de partos pretérminos y contribuye con el 20% de todas las muertes perinatales, 20%. Y eso asociado a qué? Lo que hablábamos hace un rato, prematurez. Ya, mucho cuidado. En los embarazos a término se pueden dar del 16 al 21%, pretérmino del 15 al 45%, el 18 al 20% totales de las rupturas prematuras de membranas.
El mecanismo de la ruptura de membranas es la siguiente. Uno, por alteración de la estructura de las membranas cervicales, ¿no es cierto? Pasa que el epitelio y las células cuboideas se necrosan al inicio y se convierte en un anillo de tejido amorfo. O sea, primero se va deformando. Acá está, en este caso, el cérvix. Acá está el cérvix con las membranas rotas. Estas células cuboideas, ¿de qué capa? ¿Corion o amnios? ¿Quién me dice? A ver si han hecho la tarea. ¿Cuántas capas tiene el corion y cuántas capas tiene el amnios? Silencio total. No han hecho la tarea, o han copiado y pegado nomás. Qué miedo. Se viene el examen. ¿Cuántas? Doctor, el amio 5 y el corión 2. Muy bien. Entonces, estas células cuboideas están en el amnios. Y esas células cuboideas se necrosan. Y como hay, en este caso, este epitelio cuboideo se necrosa y se convierte en un anillo de tejido amorfo, pues se da por deformación y el estiramiento a nivel del orificio cervical. Y la fuerte adherencia del amnios al corión y corión con la capa esponjosa que los une. Entonces se deforman, generan mayor tracción y por un mecanismo de formación, en este caso, y hay ruptura de los dos sacos ovulares, o sea, corión y amnios. La acumulación del líquido amniótico entre el espacio virtual amniocorial por filtración de través del amnios o por secreción. Acá hay un dato bien importante y bonito. Doctor, escúcheme, ¿ah? Doctor, tuvimos un caso donde la paciente, y aquí está el cervix, tiritín, ojalá no se cierre nomás, porque este es el canal cervical, y ya por decirlo así, este es el corión, el amnios, perdón, y el corión, las dos membranas. Y aquí en medio de estas dos membranas hay líquido. ¿Están viendo, no, mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Entonces, el amnios está más pegado al bebé y el corión más afuera. Entre el corión y el amnios, eso es lo que te está diciendo en esta parte, existe líquido amniótico porque llega a filtrar en este espacio. Entonces pasa que la paciente viene por emergencia y dice, doctor, he perdido líquido, he perdido líquido. Muy bien, vamos a hacer un test de nitracina, perdón, un test de, claro, nitracina, un test de FERM o una cristalografía. La cristalografía es cuando tú agarras el líquido amniótico en un hisopo, lo extiendes en una lámina y lo llevas al microscopio. Y pues ves el signo de las hojas de lecho. Y el signo de las hojas de lecho es tal cual, se ven las hojas de lecho, que son los cristales, ¿no? Y pues sale positivo. Te la llevas a piso, la hospitalizan, ven, hacen el ecografía y tiene más líquido que mandado a hacer y está normal. ¿Qué pasó? Hubo ruptura en membranas, pero el líquido está como si nada. Y ahora que le hago pujar, no hay pérdida de líquido. Hago tacto vaginal ahora que ha dilatado en 4 y no ha roto membranas. ¿Qué pasó? Pasa de que como existe líquido entre el amnios y el corión, a veces se rompe el corión y no el amnios. Y la salida del corión, o sea, del líquido entre el corión y amnios, sale a través del canal vaginal y lo confundimos con un RPM, o sea, con pérdida de líquido por una ruptura de membranas, o sea, vale decir, de ambas membranas. ¿Cómo se llama este signo, doctor, cuando sale líquido solamente del corión? Se llama hidrorrea, que quiere decir salida de agua y nada más. Hidrorrea, ya no se olviden. Pero, ¿qué pasa si esa pérdida de líquido es intermitente? O sea, sigue cayendo por ratos. Eso puede ser de que esta paciente hizo una ruptura prematura de membranas alta. ¿Qué quiere decir? Que la membrana no se rompió acá en el cervix, sino más arriba. Y como está la pared uterina, pues la pared uterina contiene esa pérdida de líquido, que es más raro, ¿no? Pero pasa, pasa.
¿Ya? Eso no se olviden. Muy bien. Entonces, los factores para la ruptura prematura de membranas, que es la pérdida de continuidad de las membranas coreamnióticas ovulares superior a las 20 semanas, 20 semanas, y que nosotros tenemos por definición sobre las 22 semanas, sí, el mecanismo del RPM tiene una teoría más aceptada, que es el aumento de la tripsina del líquido amniótico. El incremento de la tripsina genera un aumento de la actividad proteolítica, ¿sí? Proteolítica. Y pues esta hace de que la elastasa leucocitaria, en este caso, pues se active para que destruya a esta capacidad de resistencia de las membranas, donde el colágeno tipo 3, que está en la membrana basal amniocorial, pues se debilite y existe proteólisis. Y ahí hablábamos de lo que era la necrosis de esas capas cúbicas, ¿no es cierto? Y también metaloproteinasas que también van a ser provocadas o producidas por bacterias y activación de macrófagos y un aumento de citoquinas que también van a condicionar a la ruptura de membranas. Ese es el mecanismo. Los factores predisponentes, infección fetal. Puede ser intramniótica o cérvico-vaginal. Intramniótica, listeria monocitógenes, sífilis o malaria asociados con RPM. Cérvico-vaginales, bacteroides, tricomonas, estafilococos o streptococos. Dentro de lo que son la dilatación cervical, ¿se acuerdan que les dije que también si el cuello dilata y hay mayor tensión, se puede producir mayor cantidad de prostaglandinas que te puede generar hipercontractibilidad o hasta incompetencia cervical? Aumento de la presión intrauterina, embarazo múltiple, polidramnios, también les dije. Alteraciones fetales, anomalías en la presentación, malformaciones congénitas. Patología materna, están hemorragia anteparto o el síndrome de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos es una colagenopatía, es de esas personas que pueden estirarse la piel, vieron en los circos a veces, esa persona que jala toda la barbilla y se tapa la cara, o puede girar todo el brazo, rotar todo el codo en 360 por la gran flexibilidad en piel y tejido colágeno, no en articulaciones. Y abortos previos. Y otros que están feto masculino y cigarrillo. El cigarrillo muy asociado con la tripsina, porque bloquea la antitripsina, o sea, así como existe una tripsina, existe una antitripsina, y el bendito cigarrillo, pues bloquea a esta antitripsina, no solamente en lo que es membrana amniótica, en lo que es pulmones, en lo que es hígado, hígado y otros órganos, ¿ya? Tiene mucho que ver. Deficiencia de oligoelementos, traumatismos, como son el coito, procedimientos diagnósticos, tactos vaginales, catéteres, amnioscopía que podrían provocar la ruptura de membranas. Doctor, y acá los factores de riesgo están, en este caso, la infección del tracto genital. Cuando hablamos de embarazo, infección del tracto vaginal, típico. Y acá un paréntesis. Digo, de que si una paciente viene por tu emergencia y te dice, doctora o doctor, estoy con flujo vaginal. Muy bien, señora. Este flujo, ¿qué características tiene? Doctor, es blanquito, medio claro, o sea, es un blanquito claro como el agua de lavado de arroz, que es la característica típica del flujo vaginal normal, que no es grumoso, no es denso, no es como una leche cortada, no es verdoso ni amarillento, y mucho menos produce escozor o mal olor. Pero si te dice todo esto que es amarillento, verdoso, como un yogur como una leche cortada, que genera prurito, mal olor, ese es patológico. Entonces, lo que se dice es que gran parte de las infecciones de tracto vaginal mal diagnosticadas tienen mucho que ver con lo que es ruptura prematura de membranas. Y no termina ahí. Pasa que estos mismos gérmenes migran hacia la cavidad amniótica y terminan infectando al mismo bebé. Mucho cuidado. El tabaquismo, dijimos, bloqueo de antitripsina, ¿sí? Y pues causas como son la metrorragia en el segundo y tercer trimestre. También las causas de hemorragia en la segunda mitad, también, mucho que ver. Dijimos que un cuello corto en menos de 25 milímetros en el segundo trimestre es, en este caso, pues el riesgo para lo que es APP, ¿no? Amenaza de parto pretérmino, y si hay más contracciones pueden romper las membranas coreamnióticas.
Antecedentes de la de incompetencia cervical, como decía el ejemplo de aquella mamá que ya era su cuarto hijo, y en cada hijo para adelante cada vez nacía más prematuro. Polidramnio severo por la tensión que se genera a nivel de la cavidad uterina. Presencia de dispositivos intrauterinos. Hay pacientes que pues les colocan sus DIU, su té de cobre, se olvidan del DIU y como sabemos que ningún método anticonceptivo, escúchame bien, ningún método anticonceptivo te cubre el 100%, ninguno. Eso es cuando hablemos de anticonceptivos. Entonces, se olvidó del DIU y se embarazó y pues lleva el embarazo durante todo el embarazo con el DIU, pero por algún momento, por alguna razón o por mala suerte, si lo digo así, este DIU queda en extremo caudal y pues podría terminar a medida de que crece el feto rompiendo las membranas coreamnióticas. Como también, no, les comento hace como 2 semanas, no más, 3 semanas con el grupo práctico, tuvieron la suerte de ver un DIU en canal, o sea, tú evaluabas a la paciente y pues venía por dolor, contracciones, y se le hace el tacto y el DIU estaba en canal cervical, donde ¿qué pasó? Que el embarazo fue progresando y creciendo y terminó expulsando el DIU a través del canal vaginal, que normalmente no pasa, ¿no? Lo que pasa es a veces se queda por placenta o alrededor y ya en el nacimiento lo expulsa, pero ves, siempre se ven cosas raras, ¿no? Que pues este DIU ya estaba en canal vaginal, que como también podría causar ruptura de membranas. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, anemia, consumo de café, presencia de vaginosis bacteriana, Neisseria gonorrhoeae, clamidia trachomatis y algunas malformaciones uterinas. Entonces, RPM va a ser la ruptura de membranas por todas estas causas o factores de riesgo. Pero si hablamos en embarazo, son las infecciones vaginales con más frecuencia que se pasan por nuestras narices y por no evaluar a la paciente, pues terminamos en RPM. A ver, ¿qué quiero decir? Paciente que viene a control prenatal, señora, ¿cómo está? Sí, qué bonita su barriguita, altura uterina en tanto, latidos tanto, ya puede irse. No. Siempre preguntar, ¿hay flujo vaginal? Claro, le examinas, evalúas todo. ¿Hay flujo vaginal y o sangrado? O primero pregunta sangrado. No, doctor, no hay sangrado. Entonces, momento para preguntar. ¿Hay flujo vaginal? Al final del día manchas la ropa interior. ¿Cómo está el flujo y demás? Tú identificando a la anamnesis y posteriormente evidenciando el examen físico, estás haciendo un trabajo excelentísimo. ¿Por qué? Previenes la infección y previenes el parto pretérmino. Previenes el parto término, previenes que este bebé se complique, sea prematuro. Previenes de que esta familia o esta madre sufra el trauma de estar pendientes a la adaptación del feto en una unidad de cuidados intensivos o intermedios mientras se adapte en este caso, porque recordemos que un bebé prematuro, pues al nacer debe un peso para salir de alta con el peso de normal a un nacimiento, y eso implica también alteraciones en el desarrollo y en la maduración. Malformaciones uterinas como son el útero bicorne, el didelfo, ¿no? Que pues podrían traer también problemas donde hay mayor distensión en un solo tipo o en un solo espacio uterino, maneja mayor presión, a mayor presión pues mayor riesgo a ruptura de membranas. Entonces, dijimos que de acuerdo a la evolución entre las 24 y 32 semanas, podemos tener un pulmón inmaduro o maduro, de acuerdo a la evolución, y lo que tenemos que tener cuidado es, en este caso, la infección amniótica, si es que hay una coriomnionitis, ¿no? Que eso es lo que nos preocupa más, ¿sí? Muy bien. Para nosotros hablar de coriomnionitis, antes de esto quiero decirles algo. Doctor, ¿qué pasa si viene una paciente con 37 o 38 semanas que no inició trabajo de parto y rompió membranas? ¿Qué hacemos con estas pacientes? Bueno, lo que tienen que saber es que en un RPM existe una fase de latencia. La fase de latencia, ¿qué dice? Que una vez que se rompen las membranas, en teoría, dentro de las primeras 12 horas ya tiene que iniciar el trabajo de parto, porque si se rompieron las membranas y hay mayor tensión a nivel cervical, hay mayor producción de prostaglandinas. Listo. Pero así como existe una fase de latencia, que en esas 2 horas va a iniciar el trabajo de parto, pues también tenemos que ver que en las primeras 6 horas de RPM, por eso es importantísimo en la historia clínica preguntar, señora, ¿desde qué hora estás perdiendo el líquido amniótico? ¿Desde qué hora es que tú pierdes líquido? Porque el típico es que la paciente venga por tu emergencia, no te va a decir, doctor, estoy perdiendo líquido amniótico, ¿no? Sino te va a decir,
Estaba en casa conversando y me bajó líquido como si me hubiese orinado y me pasó el pantalón. Me manchó todo el calzón como si hubiese orinado. Ah, muy bien, ¿a qué hora? Doctor, eso fue a las 3 de la mañana, ya son las 8 de la mañana, eso ya hace 5 horas. Ah, muy bien, entonces todos los detalles en tu historia clínica y tiene que estar en tu chip de que esta paciente con un RPM en 6 horas, estoy hablando de 6 horas, ya debe ser cubierta por antibióticos. Repito, toda paciente que lleva una ruptura, un RPM en promedio de 6 horas, ya tiene que estar cubierta por antibióticos. Y que te existe una fase de latencia que en 12 horas ya debe iniciar el trabajo de parto. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, los signos de coriamnionitis significa que el, la cavidad amniótica se infectó, ingresaron gérmenes. Y para yo poder sospechar en coriamnionitis que ponen altísimo riesgo al bebé y tanto a la madre, pues tengo que considerar lo siguiente. Si tengo taquicardia fetal, taquicardia materna, irritabilidad o dolor uterino, fiebre y líquido amniótico con mal olor, teniendo 3 de estos 5, sospecho de coriamnionitis. ¿Y qué significa coriamnionitis? Significa que este bebé hay que sacarlo, porque si se infecta, tenemos serios problemas. ¿Y por qué se da la coriamnionitis? Ya les dije que es toda aquella paciente que tiene un RPM más de 6 horas, cubrirla con antibióticos. Y en la cabeza está en los gérmenes, que es en este caso el estreptococo de tipo B, que es el más frecuente y el más peligroso. ¿Puedo tener otros gérmenes? Claro que sí. Tiene el derecho de entrar otro germen porque hay muchos gérmenes en canal vaginal. Entonces, toda aquella paciente que tiene un RPM de 6 horas o más de 6 horas debe ser cubierta por antibióticos. Si una paciente que, no sé, se me ocurre, viene de periferia y viene con 2 días de RPM y tiene todos estos signos, eso es coriamnionitis. No tienes por qué manejarlo. Tienes que referirlo. O en su defecto, si estás en hospital, la cobertura antibiótica es mayor, el monitoreo, y si vemos signos de coriamnionitis, pues es mucho mejor sacar al bebé que tener, seguir teniéndolo dentro y se muere. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Es típico también que la paciente te venga por emergencia y te diga, doctor, el olor del líquido tiene un olor como a detergente o a lejía, ¿no? Donde nosotros tenemos que saber manejar los tiempos. Y les dije que la fase de latencia es en 12 horas y dentro de eso es el tiempo donde tendría que iniciar el trabajo de parto, ¿sí? Doctor, y si es un pretérmino, se me ocurre 33 semanitas, 32 semanitas, y pues 32 semanitas, y sé que en 12 horas va a iniciar su trabajo de parto, pues tienes tiempo suficiente para madurar pulmones hasta ese momento. ¿Sí? Esa es la idea. Maduración pulmonar es igual a ganar tiempo, porque antes que nazca este bebé yo tengo que dar las condiciones a que se adapte adecuadamente al medio externo. Cuadro clínico, anamnesis, pérdida de líquido brusca, de color transparente o incluso verdoso. Doctor, si es transparente el líquido es porque fue una ruptura espontánea, o vale decir abrupta, donde vimos la pérdida de líquido claro. Pero si este bebé evidencia un líquido amniótico verde en puré de arvejas, pues ese es un sufrimiento fetal. Ahorita les voy a mostrar un video. Un sufrimiento fetal. Y ese sufrimiento fetal quiere decir que realmente ese bebito ha estado sometido a estrés, hipoxia y demás. El olor a lejía y asociado a sufrimiento fetal, no se olviden. Al examen físico, asepsia para evitar infecciones, guantes, siempre. El signo de Bonaire es la salida de líquido a la inspección que se comprime a la altura del fondo uterino. O sea, tú presionas el fondo del útero, haces tu tacto y ves líquido a través del canal vaginal. Ese es el signo de Bonaire. Y el signo Tarnier es que la salida de líquido se da al rechazar la presentación. O sea, tú agarras, haces tacto, empujas la cabeza hacia arriba y baja líquido. Ese es el signo de Tarnier. Y el de Bonaire es cuando presionas el fondo uterino. Lo típico, o perdón, lo adecuado en estos pacientes es primero hacer la especuloscopía, primerito. Vemos el líquido amniótico fluyendo por el canal cervical y se acumula en el fondo del saco posterior. Presionar el fondo del útero y a pedir a la paciente que realice la maniobra de Valsalva, que es pujar, ¿no? Pujas y ves el líquido saliendo a través del canal cervical. Tenemos los test
que se llama el test de cristalización, donde podemos ver las hojas de lecho que están, ¿ven? Esas son las hojas de lecho. Se ve tal cual. Entonces, doctor, yo quiero ver una hoja de lecho alguna vez, por favor, no solo libro. Simple. Cuando estén por emergencia y se sospeche una ruptura prematura de membranas, ustedes agarran su lámina, agarran un hisopo, ponen en canal vaginal y ese líquido que está saliendo lo cogen y lo extienden en una lámina simple y con las mismas se van al laboratorio. Y en laboratorio piden que por favor verifiquen si que están haciendo un test de lecho o test de cristalización, ¿sí? Entonces van a ver al microscopio, inmersión simple, a un aumento de 10x, van a ver claramente las hojas de lecho, para que nunca se olviden. Ustedes mismos lo pueden hacer. Test de nitracina. El test de nitracina es una reacción química en el papel azul-amarillo, que el pH normal de la vagina está entre 3.5 y 4.5. Sabemos que el pH vaginal es ácido. Y un pH neutro va entre 7 a 7.5 y sabemos que en la vagina el pH pues se alcaliniza por la presencia de líquido amniótico. Entonces es donde tú agarras este papel amarillo y si tiñe de azul quiere decir que es positivo para un test de nitracina, o sea que está alcalinizado. O sea, agarras este papelito, lo pones en el líquido y si se torna azul es positivo, ¿no? Quiere decir que se alcaliniza este líquido y quiere decir que hay presencia de líquido amniótico. El test de la neta se aplica un extendido de líquido en un portaobjeto y se pasa por un mechero, ¿no? Y se forma una capa blanquecina similar a la clara del huevo. Y si se forma esta en la lámina, pues es positivo, ¿no? Para, en este caso, para RPM. Es el test de la neta. Otros métodos más modernos están el AmnioSure, que detecta la presencia de alfa-microglobulina 1 placentaria, que solamente está en el líquido amniótico, solamente está ahí. Entonces, igualmente a la salida del líquido amniótico, este es el hisopo, este es el canal cervical, vagina, y coges el químico, introduces el químico dentro de la reacción de frasco y también a la tira reactiva. Y si marca 2 cruces es positivo. En este caso más inmunológico porque está, en este caso, sensible a la presencia de la alfa-microglobulina, que como repito, solo está presente en líquido amniótico. No tuvo mucho éxito por lo que les decía, porque a veces sí es líquido amniótico presente, pero recuerden que entre corium y amnios hay líquido, y eso se llama hidrorrea. Y si hay líquido en canal vaginal por hidrorrea, también va a salir positivo. Por eso el examen físico es lo mejor, para poder ver, señora, en espéculo, puje, puja, sale líquido. Ah, ya, está bien. O en su defecto, Valsalva, ¿no? O en su defecto, presiono el fondo de útero, hago mi tacto y veo la salida evidente de líquido, signo de Bonaire. O el signo de Tarnier, que agarro un tacto, empujo la cabeza hacia, rechazo la cabeza y cae más líquido. Tarnier. Muy bien. También está la detección de las células de naranja, que se mezcla con una gota de líquido, obtenido al fondo de saco con una gota de azul de Nilo y se busca las células escamosas fetales procedentes de la piel y esas se les llaman células de naranja que se tiñen, que es 98% positivo a las 32 semanas si se diera. La ecografía es útil para cuantificar el líquido amniótico, porque si tú ves pérdida de líquido y realmente está disminuyendo el conteo de tu índice de líquido amniótico, sospechas, ¿no? En un RP. Otras pruebas está la inyección intraamniótica de colorantes como el azul de Evans, que tú al inyectar el azul de Evans tiñes el líquido y pues si hay salida a través del canal vaginal lo ves, ¿no? Creatinina en flujo vaginal mayor al 0.1 miligramos. Si encontramos creatinina en más de 0.1 es positivo, porque esa creatinina más de 0.1 solo puede estar en líquido amniótico. La detección de la proteína microglobulina alfa 1 es la prueba del AmnioSure que les dije, ¿no? Para la detección o las concentraciones de beta-HCG en fluidos vaginales mayores a 17 miliunidades, porque recuerden que ese solo se podría encontrar libre en orina, en líquido amniótico. Otros dentro de los exámenes auxiliares está el test de nitracina que ya mencioné, el del papelito, ¿sí? Para ver si tiñe azul sería positivo, ¿no? Si tiñe azul. Acá están, miren los valores. Amarillo verdoso, no hay RPM. Verde azulado sugestivo, azul es RPM.
El test de las hojas de lecho, ahí está, miren, estas son las hojas de lecho en la vida real. Y acá son las imágenes que asemejan, ¿no?, a las hojas de lecho. La cristalografía, o test de lecho, o test de Fern también se llama. Test de Fern, test de lecho o cristalografía, así se llama esa prueba, no se olviden, ¿ya? Acá está, donde es frotar en una lámina portaobjetos, dejar secar y observar al microscopio la presencia de arborización de la cristalización de las sales de cloruro de sodio en forma de lecho, ¿ya? Muy bien. El colpocitograma es tomar un cc de líquido del fondo vaginal y hacer 2 frotis, uno para tinción de Papa Nicolau, se observan las células escamosas de la piel o las células de naranja, o la tinción del colorante de azul de Nilo, que se observan las células anucleadas, en este caso de la piel fetal, ¿ya? La amniocentesis, inyectar un líquido azul de Evans o índigo carmín en la cavidad amniótica y se observa con una gasa colocada en vagina si tiñe o no tiñe. Si se mancha azul en este caso, confirma, ¿no?, el diagnóstico. Ecografía, disminución del líquido amniótico, sí, para descartar un RPM no necesariamente asociado a un oligohidramnios. La detección de la alfa microglobulina 1, que era el test de Fer, ¿recuerdan? Perdón, el test de AmnioSure. Complicaciones maternas, infecciones intraamnióticas, coriomionitis en el 15 al 25%. A menor edad gestacional, menor cantidad de líquido amniótico. Mayor probabilidad de complicaciones, básicamente infecciosas. 30 al 50% de la ruptura prematura de membranas de término, pretérmino, y 5 a 10% de los RPM de término. Riesgos de endometritis puerperal del 12 al 3%, del 2 al 3%, desprendimiento prematuro de placenta. Esto quería llegar. Cuando hay una ruptura abrupta de estas membranas, pues la placenta y a la contracción abrupta también uterina puede condicionar a un desprendimiento prematuro de placenta. Mucho cuidado. Y sepsis materna. Por eso ustedes cuando ven a estos pacientes ya tienen que estar sospechando en ello, ¿no? Te dice, la pérdida ha sido un montón de líquido, doctor, un balde de agua. A un balde, señora, le evalúa lo primero, quiero ver placenta, latido, está bien. Mucho cuidado. Las complicaciones fetales. Aumenta la morbimortalidad perinatal, dependiendo principalmente de la edad gestacional y el momento del RPM. El síndrome de respuesta infecciosa sistémica fetal, el SIRS, 30% de las mujeres con RPM pretérmino tienen bacteriemia fetal. Puede generar deformaciones esqueléticas, hipoplasia pulmonar, aumento del riesgo de cesárea por presencia de distosia de alteraciones en la monitorización fetal, intraparto producidas por compresión del cordón umbilical, lo que les decía, si había una ruptura abrupta, podría estar complicado comprimir el cordón y generar sufrimiento fetal, llevar incluso a muerte fetal. Y el 33% de los embarazos, menos de las 24 semanas, pues tienen mal pronóstico, ¿no? De 3.8 a 22% de embarazos se dan de entre las 16 y 28 semanas los RPMs, y del 0.2% de embarazos de 30 a 36 semanas. Diagnósticos diferenciales. Otras causas están en la humedad vaginal, ¿sí? Donde la paciente refiere, doctor, me mojo y demás, pues pacientes subidas de peso, que usan ropa sintética, que puede incluir incluso incontinencia urinaria, que es una cosa donde la paciente te dice, sí, doctor, yo siento que me orino, siento que me orino. Flujo vaginal excesivo relacionado con infección o moco cervical. Las características del líquido amniótico es un transparente amarillo pálido, puede ser similar al de la orina, pero el líquido amniótico es inodoro y está en ausencia de infección. La fuga de líquido amniótico es continua intermitente, mientras que la fuga vesical debe cesar después de vaciar la vejiga, la gran diferencia, y mantener un volumen bajo. El líquido amniótico generalmente tiene un rango de 7 a 7.3, que es diferente al pH vaginal normal de 3.8 o 4.2, y a menudo diferente en el pH de la orina, que debe ser menor de 6. Entonces el pH es de 7.0 a 7.3, no se olviden. Y el líquido amniótico y la orina tienen diferentes composiciones químicas. La orina tiene nivel más alto de creatinina y urea, pero estas pruebas rara vez están indicadas. Características, ya mencionamos, el pH y el tratamiento inicial. Confirmar la edad gestacional, por última regla de ecografía precoz, signos vitales, control de latidos cardiofetales,
el examen físico, expansión de genitales, especuloscopía, visualizar que la salida sea a través del canal cervical y mi test de cristalización. En la hospitalización es el reposo absoluto. Sabemos que si esta paciente sigue caminando, sigue perdiendo líquido. Y el control de la pérdida de líquido se da a través de un paño perineal, donde tiene que estar con un paño perineal para poder controlar para la pérdida de líquido, instaurar una vía endovenosa segura, iniciar antibiótico-terapia profiláctica. Y la antibiótico profilaxis se da con ampicilina, 2 gramos cada 6 horas endovenoso, y eritromicina en 500 miligramos cada 8 horas vía oral, o amoxicilina en 250 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Examen obstétrico, absteniéndose de realizar el tacto vaginal. Claro, sabes que ya tiene membranas rotas y a mayor cantidad de tactos, más gérmenes que llevas, en este caso, hacia canal vaginal. La especuloscopía para precisar condiciones cervicales y recoger una muestra del fondo del saco y solicitar exámenes auxiliares para evaluar, en este caso, la gestacional, bienestar fetal, descartar la existencia de infección. Si es un RPM más de 34 semanas, se sugiere la interrupción inmediata. Riesgos superan los beneficios, disminuye el riesgo de infección materna sin diferencias del outcome neonatal y ni la tasa de cesárea. Se debe hospitalizar en preparto sin interrumpir el embarazo. El uso de corticoides en este grupo no ha demostrado beneficios. Por eso es que la maduración pulmonar se da desde las 24 hasta las 34, no más adelante, porque en estudios no ha evidenciado mayor ayuda. Sí, no nos ha dado mayores cambios. Muy bien. Entre las 24 y 34 semanas, el uso de antibióticos aumenta el periodo de latencia del parto. Claro, lo que les decía, el uso de antibióticos me da chance, ¿no? O sea, estoy con antibióticos y pues tengo entre 12 horas promedio para que nazca el bebito, pero ya está cubierto con antibióticos. Puedo dar maduración pulmonar, que es lo ideal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y disminuye el riesgo de muerte, distrés respiratorio, hemorragia intracraneal, enterocolitis necrotizante, y los tocolíticos no sirven para prolongar la latencia del embarazo. Un RPM no se tocoliza, por favor, no se tocoliza, ya porque tú tocolizas, no hay contracciones, este útero en sí ya de estar irritado por signos de coriomionitis, ya termina expulsando al bebé, pero tú al tocolizar permites de que estos gérmenes en teoría sigan proliferando, ¿no? Sigue la infección, como entre comillas dicen, sigue empeorando. Inducción de la madurez pulmonar, dijimos el uso de corticoterapia, que tenemos la betametasona y la dexametasona, ¿sí? Y pues hemos visto de que la maduración pulmonar ha demostrado amplio beneficio en disminuir la morbimortalidad perinatal junto a otros beneficios. Y en RPM el uso de tocolíticos está contraindicado, sí, pero su uso es excepcional. Se me ocurre que tengo un bebito de 25, 26 semanas y está con contracciones, pues este bebé no tiene chance para recibir corticoides, donde sí me justificaría administrar tocolíticos. ¿Qué son los tocolíticos? Medicamentos capaces de disminuir las contracciones uterinas o mitigarlas, ¿no? Esquema de manejo, hospitalización en unidad de alto riesgo, descartar contraindicaciones de manejo expectante, tomar parámetros inflamatorios, amniocentesis de la muestra de líquido, evaluar gram glucosa en mujeres portadoras de DIU, y si no es posible realizar amniocentesis, sí, la betametasona, en este caso, como les dije, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis, o la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. En ambos obtenemos los 24 miligramos de corticoides. Iniciar antibiótico profilaxis con ampicilina 2 gramos cada 6 horas endovenoso o eritromicina 500 cada 6 vía oral. Parámetros inflamatorios que a veces a la semana y según evolución clínica estabiliza los parámetros. Control de la unidad fetoplacentaria, que es lo que hay que tener cuidado. Y el manejo, cuando es menos de 32 semanas, menos de 24, es una complicación obstétrica infrecuente
Sí, ya que el 0,35% de los embarazos se asocia a una alta tasa de mortalidad perinatal. No existen estudios randomizados en realización a este tema, pero los estudios son prospectivos y retrospectivos en estos casos. Descrita una latencia de 17 días con una edad gestacional promedio de 23 a 37 semanas. Descrito reacumulación en el líquido, de líquido en el 25% de los casos. La mortalidad perinatal oscila entre el 45 y 80%, miren, es altísimo, y fetal en el 30%. Morbilidades, lo más descrito es el riesgo de hipoplasia pulmonar. ¿Qué es la hipoplasia pulmonar? Si hay RPM prolongado y no nos damos cuenta, pues tenemos líquido amniótico disminuido en la cavidad amniótica. Y si hay menos líquido, el feto no mete o no traga líquido para ir ingresando escasa cantidad de líquidos a sus pulmones, pues al tener periodos prolongados de líquido escaso, esto va a hacer de que los pulmones no expandan adecuadamente. Eso se denomina hipoplasia pulmonar, que son bebitos que dependen de oxígeno de toda su vida, pues, porque esos pulmones no han terminado de amplexarse, ¿ya? Otra de las morbilidades, lo más descrito es el recién hipoplasia pulmonar y manifestaciones esqueléticas del síndrome de Potter, que en el 20 y 25% respectivamente está asociado a la pérdida de líquido amniótico de forma precoz. Las complicaciones maternas se relacionan con el riesgo de coriomionitis, cuya frecuencia está entre el 30 y 50% descrita en los primeros días posterior al RPM. Existirá un mayor riesgo de coriomionitis al estar asociado a oligohidramnios. Y otras complicaciones del desprendimiento prematuro de placenta normal incerta y sepsis es menos frecuente. Confirmar el diagnóstico, control para parámetros inflamatorios, iniciar antibióticos y la mayoría de los estudios refiere un control hospitalizado. Claro, estos pacientes no pueden ir a casa, tienen que estar hospitalizadas en reposo absoluto, no caminar porque el poco líquido que hay no debe salir. ¿Sí? El inicio de los corticoides todavía es discutible. En algunos proponen indicar un curso al ingreso de 24 horas y otros cuando sea inminente la interrupción del embarazo. ¿Ya? Muy bien. La interrupción, perdón, del parto. Interrupción del parto. No existe una recomendación establecida para el uso de amniocentesis de rutina. La amniocentesis consiste en ingresar bajo una aguja fina a la cavidad abdominal y aspirar líquido amniótico. Es un procedimiento relativamente no es lesivo al feto, sí es invasivo y nos ayuda a obtener muestras directas de líquido amniótico, incluso para biopsias coriales y demás. ¿Ya? Y pues no se ha demostrado que el manejo intrahospitalario sea el más beneficioso en el manejo ambulatorio, por lo que se debe ofrecer ambas opciones de acuerdo a tomar la conducta final. Y la vemos en este caso llegando a la viabilidad, en este caso hospitalizándose. Si ha estado dentro del cuadro infeccioso, pues tratando el cuadro infeccioso y madurando mientras pulmones, ¿no? Hasta ver la viabilidad fetal, que gane un buen peso el bebito, en su efecto, y operarlo. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. ¿Preguntas? Preguntas. Valeria. Doctor, buenas tardes. Disculpe, en caso de que tuviéramos una RPM antes de las 34 semanas, ¿no estaríamos corriendo el riesgo de que ese bebito haga un oligohidramnios? Ya, bueno, mucho cuidado acá. Oligohidramnio se define como la cuantificación del líquido amniótico en menos de 8, ¿cierto? Si está en menos de 8 centímetros cúbicos es un óligo leve. Si está en menos de 5, un óligo moderado. Si está en menos de 3, un óligo severo. La definición de oligohidramnios en RPM no existe. La definición de líquido disminuido sí. Entonces, tu diagnóstico sería líquido disminuido por RPM.
¿sí? Entonces, como existe una fase de latencia de 34 semanas, ¿qué te dice? Que supongamos que la paciente vino 8 de la mañana a tu emergencia, 8 de la mañana y te dice que está perdiendo líquido hace una hora. En teoría, este bebé, desde las 8 de la mañana o 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, tiene una fase de latencia de 12 horas. Y en esa fase de latencia de 12 horas tiene que iniciar el trabajo de parto, en teoría, porque pasa a veces que no inicia. Y cuando un RPM pasa las 24 horas y es de riesgo, se llama RPM prolongado. Y cuando es un RPM prolongado y no responde, se me ocurre la inducción del parto, conducción y demás, pues muchas veces terminan en cesárea por el riesgo de coriomionitis. Ahora, doctor, ¿y si esta paciente tiene poco líquido, cuál es el riesgo? Pues básicamente el bebé, recordemos que renueva el líquido orinando y por piel. Entonces, y como va renovando líquido, orinando y por piel, es donde vas a ver que va a seguir perdiendo líquido. Va a seguir perdiendo líquido. Ahora, si tú tienes esa fase de latencia donde el bebé esté estable, esté en monitoreo, esa fase de latencia tienes que ganarla. ¿Para qué? Para madurar pulmones si fuera menos de 34 semanas. Pero si ya tiene 34 semanas, tiene buen peso, por decir, y los laboratorios normales, hasta podrías inducir el parto, dependiendo al bienestar fetal. Pero si el líquido está disminuido y sigue perdiendo, y el Doppler está alterado, por decir, o las pruebas de bienestar fetal, el monitoreo está alterado, culmina el embarazo, ¿no? Sí, pero no precisamente por el oligohidramnios, porque recuerda que este bebé sigue renovando líquido. Claro que ese líquido está saliendo, ¿no? No está en cavidad uterina. Sí. Otra pregunta, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Listo, voy a tener la grabación y recomendaciones. Primero que no voy a dejar trabajos para el fin de semana, estudien tranquilos. Ya espero ver buenas notas con esa condición. Estudien, por favor, tienen toda la información. Voy a compartir todas las clases que falten. Milagros, por favor. Las que estén faltando en nuestra aula virtual para subir todas. Y el examen es el día lunes 8 a las 3 de la tarde en nuestro horario. ¿Sí? Lleguen puntuales. Yo llego a clase, cierro la puerta y ya no abro a nadie, por si acaso. ¿Sí? Y el mismo mecanismo, tenemos dos pruebas, prueba A, prueba B, o hacer de repente una tercera prueba. Sí, porque sabemos de que pues entramos exactos al aula, ¿no? No puedo tomar el examen en dos grupos. ¿Ya? Muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta? sí, doctor, una consulta y la posibilidad de que podamos hacer un repaso como el anterior aporte, tal vez el sábado, por favor. Déjame confirmarte, Milagros, porque estoy con el grupo de residentes, ¿ya? Pero voy a ver, para el sábado un espacio, a ver, déjame Otro día, confirmarte el día viernes. no sé, el día que usted pueda. Déjame confirmarte, por favor, Milagros. Déjame confirmarte. No se Mm, confíen, no se confíen, estudien, porque ahorita estamos un poquito saturados con el rol de los residentes. está bien, doctor, gracias. Muy bien. Por favor, estudien, ¿sí? Que tengan muy buena tarde. Terminamos. Gracias, Gracias, doctor. gracias, doctor. Gracias, Gracias. doctor.